Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un año que fue sin duda un punto de inflexión para Hedera, el año 2025. Muy bien, ¿cuál es el plan para este análisis? Pues primero, echaremos un vistazo al proyecto de Hedera para 2025. Después, nos meteremos de lleno en cómo construyeron su base técnica. Veremos la reacción del mercado, esas primeras señales de adopción institucional y, para terminar, nos preguntaremos si todo esto ha sentado las bases para 2026. En un mundo lleno de ruido y promesas, ¿qué significa progresar de verdad? Esta es la pregunta clave que define todo el viaje de Hedera en 2025, un año en el que, como veremos, convivieron dos realidades casi opuestas. Así que, para empezar, lo más importante es entender el plan tan claro que Hedera puso sobre la mesa a principios de año. Y aquí tenemos una panorámica del año. Todo arranca en enero con la publicación de su hoja de ruta. Luego vemos meses de investigación técnica y de acercamiento a desarrolladores. Y finalmente la cosa culmina con señales institucionales muy potentes a finales de año. Vamos a ir paso por paso. Y esta diapositiva lo clava, porque ilustra perfectamente la tensión que se vivió durante todo el año. Por un lado, la historia interna. Un trabajo de pico y pala, muy centrado en construir la infraestructura, en los casos de uso para empresas y en la escalabilidad a futuro. Y por otro, la historia externa. Un mercado esperando un crecimiento brutal, una comunidad pidiendo a gritos adopción masiva y unos analistas, pues, con los ojos pegados al precio. Venga, pues vamos a meternos en la primera narrativa, en la sala de máquinas, para ver todo ese trabajo de fondo que se estaba haciendo lejos de los focos. La primera parte del año fue básicamente para reforzar los cimientos, para fortalecer el núcleo del proyecto. Se lanzó la hoja de ruta para temas como la tokenización y la identidad descentralizada. Se puso el foco en el mundo corporativo y, sobre todo, se trabajó sin parar en mejorar las herramientas para desarrolladores, la conexión con las wallets y los clientes de nodo. Y una de las claves aquí era pensar a lo grande, en la escalabilidad a futuro. Por eso se investigaron técnicas avanzadas como el sharding. A ver, para que nos entendamos, esto es como dividir una autopista en muchos más carriles para que puedan pasar muchos más coches a la vez. Es una forma de preparar la red para una demanda masiva. Y aquí viene lo interesante. Aunque los anuncios públicos llegaron en septiembre, toda esta investigación, todo este trabajo de base, ya se estaba haciendo desde principios de año. El progreso técnico de verdad estaba ocurriendo en silencio, meses antes de que se supiera. A mediados de año, con esa base técnica ya mucho más sólida, Hedera pisó el acelerador para salir al mundo. El objetivo era muy claro, que los desarrolladores y las empresas empezaran a construir sobre esos nuevos cimientos, sobre todo en áreas clave como la tokenización o la inteligencia artificial. Y ojo, que no fue un esfuerzo pequeño. Este número lo dice todo, más de 24 eventos en 18 ciudades en un solo trimestre, una auténtica ofensiva para llevar la conversación hacia la adopción real en el mundo empresarial. Vale, pues ahora vamos a cambiar de tercio, dejamos la sala de máquinas y nos vamos a la grada, a ver qué pensaba el resto del mundo, el mercado y la comunidad. Y aquí es donde se vio muy pronto la gran desconexión. Mientras dentro se construía, fuera la comunidad ya empezaba a impacientarse. Ya en marzo, en los foros, se leía esta idea: queremos ver adopción masiva y todavía no la vemos. Para los analistas y la gente que invierte, la película era otra, claro. La conversación iba de números. En febrero ya pedían que las promesas se convirtieran en hechos. En mayo, el gran debate eran los desbloqueos del token HBAR y cómo afectarían al precio. Y para agosto, el tema principal eran las predicciones de precio. El sentir general era un poco ese, de optimismo, pero con mucha cautela. Como refleja esta cita de julio, el mercado estaba en modo esperar y ver. Básicamente esperando una señal, un detonante claro de adopción que justificara el siguiente gran movimiento. Y entonces, en la segunda mitad del año, ocurrió algo clave. Todo ese trabajo interno, toda esa construcción silenciosa, empezó a generar justo las señales que el mercado estaba esperando. Las dos historias empezaron a unirse. Una de las primeras pistas que quizá pasó algo desapercibida fue esta: el crecimiento constante, sin hacer mucho ruido, de la emisión de stablecoins como USDC en la red. No fue una noticia bomba, pero indicaba que algo se estaba moviendo. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque no es solo una métrica más en un gráfico, es la prueba del algodón. Es la evidencia de que el motor se estaba usando de verdad para aplicaciones financieras serias, como mover liquidez o tokenizar activos del mundo real. Pero entonces llegó la que para muchos fue la señal definitiva, una de esas que no se ven todos los días, Hedera participando en un desafío de innovación nada menos que con el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra.
Y esto es brutal, porque aquí es donde se ve cómo todo ese trabajo metódico empieza a dar frutos al más alto nivel. Primero, el contacto directo con autoridades financieras globales como el BIS. Después, un posicionamiento mucho más fuerte en foros de empresas. Y la guinda del pastel, en noviembre, las primeras noticias sobre posibles ETFs vinculados a Hedera en Estados Unidos. Venga, pues vamos a la recta final para atar todos los cabos y ver qué significa todo esto de cara al futuro. Y esta tabla la verdad es que lo resume todo de maravilla. Por un lado, la sala de máquinas interna a todo gas, se completa la investigación del sharding, se mejoran las herramientas, se contacta con empresas, y por otro, el circuito de carreras externo, la comunidad pidiendo adopción, los analistas milando gráficos y, lo más importante, el interés institucional que empieza a despertar. Así que, si nos quedamos con una idea, es esta. La estrategia de paciencia y de construir unos cimientos sólidos empezó a dar sus frutos. Hedera se pasó 2025 currando en la base, y al final del año, todo ese trabajo empezó a convertirse en las señales que el mercado tanto ansiaba ver. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta de cara al futuro. Con el motor técnico ya construido y a punto, y con el interés de las grandes instituciones ya sobre la mesa, ¿será 2026 el año en que esas dos narrativas de Hedera, la interna y la externa, por fin se conviertan en una sola historia?